Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Queremos que sepa el mundo entero que estamos hoy en paz, instalando nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el verdadero poder originario. Juran ustedes, en nombre de ese pueblo que les ha dado la voluntad absoluta como poder constituyente originario, poder constituyente, soberano y plenipotenciario, juran ustedes defender a la patria. Diálogo Constituyente. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Constituyente. Este es un espacio de la Radio del Sur que se suma al debate constitucional que vivimos en Venezuela. En mayo de 2017, el presidente Nicolás Maduro abrió las compuertas del poder originario y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese proceso nos encontramos. Actualmente los venezolanos y venezolanas estamos renovando el proyecto de país que contiene la Carta Magna. ¿Qué debería incluir la nueva Constitución? ¿Qué artículos deben mantenerse? ¿Qué temas habría que agregar? Diálogo Constituyente le da la palabra al pueblo y a las organizaciones populares del país. Abrimos esta ventana de comunicación para ampliar el debate en torno al proceso constituyente. Yo soy Sharon Lara y así comenzamos esta edición de Diálogo Constituyente. En esta oportunidad conversaremos con Enrique Arrieta Chourio, vocero del movimiento afro-venezolano. Con él hablaremos sobre las propuestas de las organizaciones afro a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Enrique, por estos minutos para Diálogo Constituyente. Primero queríamos preguntarte, ¿qué dice la Constitución del 1999 sobre los pueblos afrodescendientes? Bien, en relación al tema de los derechos de los afrodescendientes, lamentablemente la Constitución nuestra de 1999, al igual que la de 61, al igual que todas las constituciones que nos dieron en el siglo XX y siglo XIX, no hacen mención alguna, no establecen de manera explícita derechos específicos para las comunidades descendientes de africanos en Venezuela. Hemos sido históricamente ausentes en materia de derechos, hemos formado parte de los derechos generales como población, pero no se ha avanzado en procesos mucho más profundos, específicos, que en lo que nosotros llamamos y denominamos el constitucionalismo revolucionario en Venezuela, y por eso en la Constitución nuestra del 99, en la que nos rige actualmente, la bolivariana, no hay mención alguna específica. Nosotros en esa oportunidad, a través de la Unión de Mujeres Negras, la Asociación Afroamérica, presentamos un conjunto de propuestas a la Constituyente de 1999 que no fueron valoradas, no fueron tomadas en cuenta, ni siquiera pudimos hacer la entrega formal porque no se nos permitió, a pesar de que lo exigimos en su oportunidad. Entonces, esa ha sido la situación. En el 2007, cuando se hizo la propuesta de reforma constitucional, fue cuando presentamos formalmente una propuesta que en su momento tampoco se valoró, sino que se redujo al artículo 100, que hablaba de las culturas populares y se hacía mención a la cultura de los pueblos afrodescendientes, pero únicamente una palabrita. Nosotros nos planteábamos, tal como lo estamos planteando ahora nuevamente, un capítulo que cree los derechos de los pueblos afrodescendientes en Venezuela, y la reforma del preámbulo para reconocer no solamente el legado indígena, que es fundamental reconocerlo, con lo cual nosotros estamos contestes y de acuerdo, pero también hay que reconocer que este país tiene una triple raíz cultural, y esa triple raíz cultural es, en primer lugar, la raíz aborigen, la originaria, es la raíz española que vino, que conquistó, que avasalló y se hizo dueña de todo en Venezuela, pero también la raíz africana que se incorporó, y esa raíz africana ha estado, repito, hasta ahora ausente del texto legal jurídico en Venezuela. Justo lo mencionas, Enrique. Para la reforma constitucional del año 2007, ustedes propusieron un capítulo exclusivo sobre afrovenezolanidad. Allí pedían que se reconociera el aporte de los afrodescendientes a la nación. ¿Qué le proponen a la Asamblea Nacional Constituyente en este capítulo exclusivo? ¿Qué artículos en materia de afrovenezolanidad debería incluir el nuevo texto constitucional? Sí, fíjate, en principio nosotros queremos decir de que nuestra propuesta tiene que ver con una necesidad histórica. ¿Okay? Nosotros no estamos mendigando derechos, nosotros no estamos aspirando que, bueno, pobrecitos nosotros, también nosotros somos sujetos históricos de este país.
O sea, este país sin el trabajo de los africanos y sus descendientes no hubiese sido lo que fue en la época colonial, en la época de cuando se fundaron la república, no hubiese sido lo que logró en la guerra de independencia, porque buena parte de la sangre que regó los campos de batalla en la guerra de independencia fue sangre de soldados descendientes de africanos. Entonces nosotros, es una reivindicación histórica, nosotros formamos parte de una corriente que aportó a la construcción de la venezolanidad, así como también a la construcción de todo lo que es el continente americano y latinoamericano y caribeño en particular. En ese sentido, nosotros proponemos por lo menos 5 artículos. De una parte, estamos proponiendo el reconocimiento a nuestras especificidades culturales. ¿Okay? Nosotros somos venezolanos de raíz africana y en ese sentido tenemos expresiones religiosas y culturales propias. En este país no puede seguir siendo que las religiones de origen africano sigan teniendo que ser practicadas de manera clandestina o que sigan siendo estigmatizadas, porque es brujería, porque es hechicería, ¿no? Mientras que las religiones de los que nos sojuzgaron, de los que nos sometieron, son las religiones prácticamente oficiales. Este es un país donde todavía el Estado bolivariano, el Estado revolucionario, por ejemplo, la Gran Misión Vivienda de Venezuela construye miles y miles de viviendas, y en esas miles y miles de viviendas construye templos católicos, como que si este Estado fuera un Estado católico, este es un Estado laico, y el Estado sigue construyendo templos católicos. Bueno, y los templos para los que tenemos otras creencias religiosas, los templos para los yoruba, los templos para los paleros, eso no se puede hablar porque eso es caca, ¿no? Entonces nosotros planteamos el respeto a nuestra religiosidad ancestral africana, por un lado, reconocido constitucionalmente. Por otro lado, planteamos también la necesidad de reconocimiento del derecho a la tierra. Usted se va a las comunidades donde se asentaron los africanos y quedamos los descendientes históricamente, y usted va a ver, por ejemplo, le hablo de los 6 municipios de Barlovento, le hablo de los 5 municipios que conforman la península de Paria y la zona de Cariaco en el estado Sucre. Usted se va al sur del lago de Maracaibo, donde yo soy originario, la zona de Bobure, Santa María, Gibraltar. Usted se va a los pueblos del estado Vargas, Chupa, Oma, Toazana, La Sabana. Usted se va a Cata, Cuyagua, Cumare, Cumboto, en el estado Aragua, y usted va a ver que los hombres y las mujeres que allí habitan, que allí han hecho vida históricamente, no son dueños de la tierra sobre la cual viven. Nosotros estamos planteando la necesidad de que se nos reconozcan los derechos sobre la tierra, porque tenemos derechos históricos sobre la tierra, y que no sigamos en nuestras comunidades únicamente siendo los peones de los dueños de posadas, de resort que existen en Barlovento, en Aragua, en Sur del Lago, en Paria, sino que también vamos a ser nosotros dueños de la tierra. Eso lo planteamos desde el punto de vista constitucional. Planteamos también la necesidad de la participación política, que se nos reconozca, así como se reconocen las circunscripciones indígenas y la elección de diputados automáticamente para las zonas indígenas, que en las comunidades afrodescendientes, que nosotros las tenemos delimitadas, no solamente nosotros, el Instituto Nacional de Estadística, gracias a un trabajo que hicimos nosotros en el Subcomité de Estadística Afrodescendiente entre el 2007 y 2011, para el censo 2011, están claramente delimitadas. Esos son insumos que ya tiene el Estado venezolano, donde se ubican las poblaciones afrodescendientes y cuáles podrían ser las circunscripciones afrodescendientes. Entonces, en esas circunscripciones, nosotros planteamos que nuestros diputados sean elegidos de manera similar a como se eligen los diputados indígenas, y que no nos pasen esas aberraciones, como por ejemplo que desde Caracas o de cualquier capital se imponen los candidatos para nuestras comunidades y nos pasan cosas como, por ejemplo, Barlovento ha tenido como diputados personas que no conocen de Barlovento sino las playas. Caso de la hoy tristemente célebre diputada Hiroshima Bravo, que en su momento fue diputada por Barlovento, sin ser barloventeña, sin haber vivido nunca allí, y hoy en día, bueno, está ya en el imperio, al servicio de los pobres intereses, pero en su momento nos la impusieron a nosotros como candidata por Barlovento. Entonces queremos que esas cosas no se repitan. Entonces, participación política, reconocimiento de nuestras tradiciones culturales, no solamente como adornos, no solamente como el hazme bailar, el hazme cantar, sino como expresiones culturales autóctonas y religiosas, el reconocimiento del derecho de la tierra, que es un derecho fundamental para poder desarrollar la vida en su conjunto. Y, en definitiva, nosotros lo que le planteamos a la Asamblea Nacional Constituyente es que se profundice la revolución que tenemos. Ahorita acabamos de ser testigos de un evento extraordinario que se hizo en el país en razón al tema de la descolonización, pero hay que seguir descolonizando. No podemos hablar de descolonización mientras que seguimos haciendo una constitución, una constituyente que en su esencia reivindica el colonialismo, que reivindica en su esencia las estructuras egocéntricas y eurocéntricas. No puede ser que lo que no sea reconocido por Europa y por Estados Unidos no exista. Nosotros nos están hablando de comunas. Hermano, la comuna de la cual nos hablan a nosotros es la Comuna de París. Yo quiero darle a la audiencia cuánto tiempo duró viva la Comuna de París. 1 mes, 2 meses.
3 meses. Bueno, aquí en Barlovento, en Venezuela, tuvimos un cumbe en Ocoita, el cumbe de Mango de Ocoita, hermano, que con el cimarrón Guillermo Rivas duró más de 2 años en pie, triunfante, con razones de producción, relaciones políticas diferenciadas de la esclavitud. Nosotros proponemos la necesidad de descolonizar también el conocimiento. En Brasil existió el ejemplo de organización social más extraordinaria en contra de la esclavitud, que fue el Quilombo de Palmares. Hermano, que duró 97 años. Es decir, 97 años es casi un siglo. Duró en pie, enfrentando el ejército portugués, al imperio portugués, que luego se trasladó de Portugal a Brasil. Y esos hermanos son un referente que aquí nuestros diputados, nuestros constituyentes, nuestros historiadores eurocéntricos ni siquiera conocen. No lo estudian, lo desprecian. El comandante Chávez miró hacia el sur, miró hacia el África, ¿ok? Hay un conjunto de acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día esta radio, por la que estamos ahora saliendo de la Radio del Sur, es hermana de Telesur, y esas son propuestas que se hicieron desde el África en los años 70, en los años 80, y que el presidente Chávez retomó. Entonces, no puede ser que sigamos hablando, por un lado, de descolonización de la sociedad y de pensamiento. Nosotros saludamos que el presidente Maduro haya convocado la construcción, la creación del Instituto para la Descolonización de Venezuela. Eso es correcto. Nuestros hermanos bolivianos lo hicieron hace 8 años. 8 años nos lleva Bolivia en esta materia. Entonces tenemos que ver más hacia el sur, ¿ok? Tenemos que ver más hacia nosotros. La Constitución de la República de Haití, cuando se fundó en 1804, en 1805, es la única constitución revolucionaria, la más revolucionaria que se hizo en este continente, y nadie habla de ella. Aquí no siguen hablando de Francia, aquí no siguen hablando de la Revolución Francesa. Por favor, ¿cuál revolución? Una revolución hipócrita que hablaban de fraternidad, solidaridad, igualdad, y mantenían a los africanos esclavizados, mantenían a la Martinica y a la Guadalupe aquí en el Caribe esclavizada. Entonces, ¿quién va a hablar de referentes franceses? Los referentes nuestros tenemos que buscarlos en nuestras propias fuentes. Entonces, en ese sentido, nosotros invitamos y proponemos el debate y decimos también y alertamos. Nosotros tenemos el derecho a saber lo que está batiendo la constituyente. Nosotros hemos sido recibidos ya en poder de oportunidad por la diputada que preside la Comisión de Derechos Humanos, la camarada María Alejandra Díaz, y hemos desarrollado con ella importantes debates. Y en principio nos costó, pero últimamente tenemos receptividad con ella, tenemos entendimiento, porque el tema de esto es un tema de derechos humanos. Nosotros entendemos que hay unos derechos humanos históricos, hay unos derechos emergentes, hay comunidades emergentes, pero lo nuestro no constituye derechos emergentes. O sea, lo nuestro no es equiparable, y con todo el respeto que nos merecen las personas con discapacidad, las personas sexodiversas, los adultos mayores, todo el respeto del mundo para esos camaradas. Pero la categoría de derechos de cual nosotros hablamos se inscribe en otro nivel de derecho. ¿Okay? Y reconocemos la lucha de los hermanos con discapacidad, de las personas con sexualidad diversa, de las personas adultas mayores, pero la lucha del pueblo afrodescendiente es una lucha internacional y mundial. Fíjense, nosotros estamos actualmente en el marco del decenio para los pueblos afrodescendientes, y el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, finalmente en el mes de marzo el presidente Nicolás Maduro lanzó y asumió el decenio para los pueblos afrodescendientes en Venezuela. Pero desde marzo a esta fecha, hermano, si usted me pregunta en qué se ha traducido eso, hasta ahora de verdad, en nada o en muy poco. Entonces tenemos que superar el estado de prostración, tenemos que superar el racismo institucional. Nosotros hablamos y decimos que lamentablemente hemos sido víctimas de un racismo institucional. Es decir, nadie te va a decir, esta institución es racista, pero el comportamiento excluyente, el comportamiento de no prestarte atención, de no o recibirte pero vacilarte, termina siendo y reivindicando la exclusión. Entonces nuestra revolución tiene que avanzar, tiene que profundizarse hacia adentro, tiene que escuchar a sus propios actores. Ya basta de que estemos escuchando únicamente a los que nos aplauden, ya basta de que escuchemos únicamente a los que invitamos a los programas para hacer bulto. No, nosotros hemos acompañado esta revolución. Usted revisa, camarada, el comportamiento actual de los pueblos afrodescendientes en estos 18 años de revolución, y usted va a ver que esta comunidad afrodescendiente ha sido absolutamente leal y consecuente con el pueblo, con la revolución bolivariana. Pero no así, nos ha pasado muchas veces con muchos de los compañeros que tienen los cargos de elección popular o de elección delegada, de designación delegada, que bueno, tienen sus propias agendas, que no quieren escuchar, salvo las cosas que a ellos les gustan escuchar, y que cuando uno hace cualquier observación, entonces te descalifican, te tildan de antirrevolucionario, te tildan de cualquier cosa para descalificar la propuesta que estamos haciendo. Nosotros ponemos a debatir las ideas,
le proponemos a la constituyente la necesidad de que se incluya el capítulo en esta nueva constitución o en esta reforma de la constitución de los derechos de los pueblos afrodescendientes y que en el preámbulo de nuestra constitución se agregue la raíz africana y afrodescendiente como elemento constitutivo de la venezolanidad, porque en definitiva lo somos. Enrique, ¿cuál ha sido la respuesta de los constituyentes a sus propuestas? Mira, por el caso de la compañera María Alejandra, digamos, hubo una primera reunión donde yo le decía con mucho respeto, hermana, no me está diciendo nada nuevo que no nos hayan dicho. Por ejemplo, en principio, bueno, esa propuesta hay que tener mucho cuidado porque eso divide la sociedad, eso pudiera originar que entonces los otros grupos también pidan de sus propios derechos, entonces tenemos que ver lo macro y no lo micro. Y yo le dije, hermana, con mucho respeto, ese discurso tenemos 500 años escuchándolo. Ese discurso se me parece al discurso que le decían al presidente Chávez. En este país hay gente que dice que Chávez vivió este país. Por favor, o sea, nada más lejos de la verdad. Este país estaba dividido mucho antes que el presidente Chávez llegara al poder. Entonces nadie puede venirnos a nosotros con esos mismos argumentos de decir que si se establece el derecho para los afrodescendientes se va a dividir más la sociedad. Eso es mentira. Luego ha habido una comprensión y afortunadamente la compañera María Alejandra Díaz ha venido, yo creo, con nosotros siendo bien explícita. Creo que hay comprensión del proceso. Con los otros constituyentes hemos querido conversar con el camarada Hernán Escarrá, que sabemos que preside la comisión constitucional, que está haciendo la redacción del texto, y sí hemos dicho algo, y de verdad lo decimos con mucho respeto. O sea, nadie puede pretender ignorarnos una vez más y convidarnos a que convalidemos un proceso que significaría para nosotros una exclusión inaceptable. De verdad, nosotros no estamos en disposición de ser ignorados una vez más y salir aplaudiendo de nuevo. O sea, esa no puede seguir siendo la política. La revolución que aprendimos con el comandante Chávez, la revolución que asumió el compañero presidente Nicolás Maduro, una revolución de inclusión. ¿Okay? Y esos argumentos superfluos, banales, no pueden seguir siendo esgrimidos para justificar la exclusión. Profundizar la revolución significa mayor inclusión. Mayor inclusión es lo que nosotros pedimos, y la inclusión tiene que ser una inclusión consciente. No es que me incluyan en los planes que otros diseñan, es que nosotros con nuestras voces, porque nosotros hemos pasado muchos años excluidos, pero nos hemos preparado, nosotros también hemos ido a las universidades, tanto las universidades burguesas, viejas, de vieja data, como las universidades nuevas que ha acabado la revolución. Yo soy docente de la Universidad de la Misión Sucre, fundador de la Misión Sucre en el año 2003-2004. Hemos dado clases en la Universidad Bolivariana, antes dimos clases en otras universidades, o sea, nos hemos formado para eso. Entonces, oye, que nadie venga, como le dijo una vez Néstor Kirchner al presidente gringo en su momento cuando tenía que poner el ALCA, o sea, que nadie venga a patotearnos a nosotros a esta altura. O sea, también tenemos conocimiento, también hemos estudiado, también tenemos propuestas. Y esa propuesta, definitivamente creemos que la revolución, sus autoridades, que son nuestros camaradas, tienen la necesidad de escuchar y procesar, y no solamente mantener un monólogo donde las instituciones vienen de un solo lado. Por último, Enrique, ¿qué expectativas tienen con el actual proceso constituyente? ¿Creen que sí se van a incluir artículos sobre afrovenezolanidad en el borrador de constitución? Mira, nosotros no somos ingenuos. Nosotros, lo que hemos visto hasta ahora, si me dices, hemos visto receptividad, como te expliqué en la compañera que preside la Comisión de Derechos Humanos, la constituyente María Alejandra Díaz, pero más allá de allí, no hemos visto una actitud proactiva en ese sentido. O sea, tenemos nuestras reservas, pero nuestra propuesta y nuestra exigencia sigue siendo clara. La reforma del preámbulo y la inclusión de nuestra ancestralidad en el preámbulo, de lo que es la constitucionalidad de la venezolanidad, de lo que constituye la venezolanidad y la creación de ese capítulo. Estas son nuestras demandas. Repito, no somos ingenuos, creemos que ahí hay una puja, pero nosotros vamos a insistir siempre en demandar. Siempre vamos a seguir demandando, siempre vamos a seguir pidiendo esa materia y aspiramos, y se lo hemos planteado también al presidente Nicolás Maduro cuando hemos tenido oportunidad de conversar con él, que eso sea por ese camino, para que vamos a profundizar esta revolución. Muchas gracias, Enrique, por estos minutos para Diálogo Constituyente. Estamos a la orden, hermano, estamos a la orden. Conversábamos con Enrique Arrieta Chourio, vocero del movimiento afrovenezolano. Con él analizábamos las propuestas de las organizaciones afrovenezolanas a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogo Constituyente. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, en la gerencia de prensa, Daimi Peña, en los controles técnicos, Walter Hernández, en la producción, guión y montaje, Jorge González, y en los micrófonos los acompañó Sharon Lara. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones
constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Queremos que sepa el mundo entero que estamos hoy en paz, instalando nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el verdadero poder originario. Juran ustedes, en nombre de ese pueblo que les ha dado la voluntad absoluta como poder constituyente originario, poder constituyente, soberano y plenipotenciario, juran ustedes defender a la patria. Diálogo Constituyente.